No se puede repasar la semana anterior, agarren de ahora, pónganse un horario a la noche, a la tarde de estudio y vayan avanzando, ¿sí? Acá por ejemplo, el activo, el pasivo, han visto que, por ejemplo, se toma, ¿no? Clasificación del activo, qué es la liquidez, todas esas cuestiones, ¿sí? Los componentes, en realidad, fíjense, ¿no? Concepto, naturaleza, componentes y clasificación, ¿sí? Se toma sobre esto. Después tenemos, bueno, el patrimonio neto, acá tenemos los resultados, bueno, todo eso es la unidad 1, ¿sí? Va a haber una grilla que hemos armado de temas, ¿sí? Yo no quiero decir de preguntas, sino como de temas a desarrollar sobre esto, digamos, que no son preguntas más bien como para guiarlos en el entendimiento, cosa que ustedes, una vez que ya han leído el material, se sienten con esa grilla que se la vamos a subir, para que ustedes la tengan con tiempo. Ustedes lo pueden hacer ustedes solos, o lo pueden hacer en grupo, pero lo tienen que hacer a conciencia, no copiando, porque no tiene sentido, ¿sí? Es una herramienta para aprendizaje. Entonces, para que a ustedes les funcione, nosotros no le vamos a tomar examen, o sea, no lo vamos no lo vamos a calificar, nada. O sea, le vamos a dar esa grilla, ustedes van a tener tiempo, 3 días, 4 días, para que tranquilo ordenen las preguntas y nos juntamos a ver si han comprendido el tema y hacemos hincapié, ¿sí? Sobre todo en la comprensión. Pero digamos, después todo lo que es definiciones y cosas así, definiciones, términos, eso saben que se lo tienen que estudiar, ¿no? Por ejemplo, tenemos los métodos de registración, muchos a lo mejor también ponen, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá el de inventario de diferencias patrimoniales, y sí lo escriben, pero después al final es como que en una conclusión o algo, porque les piden y para qué o algo en el examen, y como no lo han entendido, ahí se contradicen. Entonces ese punto ya 0 punto, y como es un tema central, ¿sí? Suelen desaprobar ya con esto y alguna otra cosita que tenga el examen. Sí, entonces ver bien el método, decir, bueno, a lo mejor unas preguntas de decir características de cada uno, diferencias, cuándo se usaría cada uno, ¿sí? Cosas así, cosas que ustedes puedan como llevarlo a la realidad en sus cabezas, ¿comprender? Claro. Eso les iba a decir, aprender a dar ejemplos, Claro. porque también les cuesta, se les pide por ahí algún ejemplo y les cuesta bastante. Esto que es fundamental, la ecuación contable dinámica, eso también se puede hacer una serie de, porque la igualdad contable dinámica es lo que respalda toda la partida doble, y se puede a lo mejor dar ejemplos, decir, bueno, dónde aplicando la igualdad contable registre tal cosa, para que ustedes se den cuenta que la saben a la igualdad contable, nada más que no se han percatado, digamos. Entonces, cuando la van a escribir en el papel, se equivocan, ponen mal los términos, etcétera, y no, digamos, no debería ser. Entonces, se me ocurre a mí, ¿no? Así, la grilla, que ya están armadas algunas, como para que sea como un disparador, para que ustedes analicen, piensen y puedan dar ejemplos, y que entre todos den la respuesta, ¿sí? Da la respuesta a un alumno, otro, entonces, bueno, vemos cuál es la correcta, ¿sí? Bueno, tenemos ahí. Después la 4 dice el proceso contable, todo lo que es captación de datos, documentación. Y después tenemos el proceso con la segunda etapa, que ya es clasificación de cuentas. Yo les diría que vayan adelantando hasta la unidad, o sea, estudiando hasta la unidad 4, estudiando concienzudamente, ¿sí? Que sería hasta el proceso contable de primera etapa. Mira, acá está endoso, ¿no? El endoso, esta clase de endoso, esto lo suelen no responder. Entonces a lo mejor podemos buscar material, decir, bueno, está en tal libro, en tal lado, no sé por qué no responden en el examen endoso. Y no responden endoso y eso queda incompleto y eso les pesa bastante. ¿Sí? Yo diría, ¿qué opinan ustedes ahí, contadoras, con el tema que avancen hasta ahí? Sí, hasta la unidad ¿Sí? 4, la captación del dato. Que avancen Bien, y bueno, que vayan anotando las Sí. dudas. Hay una cuestión, Sí. una cuestión que quería decirles, ya que habló Mariana del lado del endoso, por lo que, bueno, yo veo en la práctica y por ahí los chicos me preguntan de los exámenes, es que he podido ver que muchos estudian el resumen, el resumen, el resumen. Tengan en cuenta que para endoso hay una ley de cheques y ustedes tienen mucha información
en la web y en los libros, o sea, eso es lo que yo noto, es como que estudian lo que está en algún resumen, Sí. súper desgrabado y súper resumido, van al resumen, el resumen, el resumen, y entonces quizás por eso es que no están viendo esos temas como ser endoso, por ejemplo, que justo vos, Mariana, lo trajiste en colación. Entonces, hay que ahondar un poquitito más, buscar las herramientas que la tienen, o sea, está la ley de cheques, está así el código de comercio, tienen la ventaja hoy en día que tienen un montón de información fuera de lo que también es la bibliografía, que les puede ayudar, ¿no? Eso les quería decir. Y que no se confíen por ahí de los apuntes que les pasan, porque estuvimos viendo en la cátedra que muchos apuntes están mal. No solamente incompletos, sino que incorrectos. Entonces, bueno, eso quería agregar. Está bien, sí, eso es re importante lo que dijo ahí la profesora Gómez, re importante, eso de no estudiar. Por eso, así en las recomendaciones, os tengo, que es básico, después, bueno, si hay un tema en otro libro se lo decimos. Bueno, el material que tienen de la cátedra, si han tomado apuntes en la teoría, pero no irse a los resúmenes porque ya han visto que después es para estar rindiendo 7 veces. Así que bueno, le sumamos la grilla. Ustedes pónganse a estudiar concienzudamente, entendiendo, memorizando, porque hay cosas, definiciones y cosas que hay que memorizar, ¿sí? También uno lo comprende, pero tiene que memorizar porque son términos técnicos que si no están todos, la definición no está completa. Todo eso. Nosotros en unos días le vamos a subir material que va a ser quizás la grilla. Sí, esa, no quiero decir de pregunta, yo la bauticé la grilla. Temas para De reflexionar. temas de reflexión, así le vamos a poner, porque esa es la intención. Y le vamos a avisar por mensaje. De todas maneras, ustedes siempre, cada 2 días o todas las noches, Yo les digo, entren todos los días. entran un ratito a ver, ¿sí? Sí, Ahí no les va a vamos a costar. poner la novedad. Profe, una consulta. Sí. Para los que estamos como excepcionales, según usted, ¿qué nos conviene más, para convertir la materia o presentarnos así como excepcional? Porque es como rendir libre, ¿que no? Claro, porque sí, lo que se presenta con la excepción es un poquito más liviano el examen, pero claro, porque los de conversión rinden la práctica, ¿no es cierto? Y si pasan la práctica, que es parecida a los parciales que hemos tomado, a los que ya que no eran de la pandemia. Entonces aprueban la práctica y quedan regulares. En cambio, si se presenta como excepcional, rinde la teoría y bueno, si pasa eso, rinde la práctica y la práctica un poquito más, digamos, que para la conversión, pero por ahí nomás no te vayas a creer. Es parecida a la práctica, ¿sí? No es mucho, es como los parciales. No, para los que son libres sí, es bastante exigente, pero digámoslo, yo diría es que depende de la persona, porque es que si vos tenés estudiada la teoría bien, pues sí, bueno, te presentás, aprobás la teoría y hay chicos que han aprobado, hay una chica que aprobó con 10, rindió la teoría, después se presentó en la práctica, aprobó con 10. Pero bueno, es ella, una chica. Después también han aprobado un par. Eso es como que lo tenés que analizar vos, ¿viste? Porque depende de cada uno. Yo, ¿para qué te voy a decir? Depende también del apuro que vos tengas, porque a lo mejor si ahora te da lo mismo, y bueno, rendí como excepcional, ahí ya te atendemos, Juan. Rendí como excepcional, así teoría y práctica, según cómo te corran los tiempos, ¿no? Porque no sé hasta cuándo vos estás con la excepcionalidad y todo eso, ¿no? Claro, eso le iba a consultar porque, por ejemplo, a mí la excepcionalidad se me vence el año que viene, en marzo, si no me equivoco. Y capaz que te convendría apuntarle a la conversión. Entonces vos te concentras en la parte práctica, te concentras en eso y bueno, ya te quedas tranquila. Porque acá tenés que estudiar la teoría y la práctica, que no es poco. Otra ventaja es también que vos estudias la teoría relacionada con la práctica y te presentas de una sola vez. Depende también por ahí la capacidad de manejo de los nervios, ¿sí? Yo si O sería sea que, vos, o sea que, profe, si me presento y rindo la conversión, ¿se me extiende el tiempo de regularidad? queda regular 3 años. Eso, averigua por las dudas, porque eso no lo manejamos nosotros. Pregúntale ¿cómo es la licenciada, no? Debe ser Rudix, o en departamento de alumnos, Sí. o la licenciada Rudix, eso, porque no te sabría decir cuánto tiempo tendrías de... Claro, yo creo que si te convertí, no es que va a quedar hasta el año que viene, para mí te dan la regularidad 3 Sí. años, pero eso fíjate, pregunta. Entonces, eso puede ser una variable que vos podés analizar para decidir qué hacer.
¿sí? Fíjate en eso, a ver, de eso puede depender, porque si tienen la misma, depende de, sí, mucho, la verdad que es feo de cómo están ustedes, porque es presión, ¿viste? Pero bueno, así que bueno, fíjate, bueno, sí, tendrás nomás que tomar la decisión. Juan Flores, ¿qué era? Que levantó la mano, o ha sido sin querer. Hola, sí, contadora. ¿Ah? Hola, sí, contadora Martín. ¿Me puede explicar el concepto de libro de inventario y balance? Ese no lo entendí, creo que es un punto que... Bueno, sí, bueno, la metodología que hemos implementado es que vamos a ir avanzando en el programa, ¿sí? Ah, bien, Entonces, bien. hasta ahora, está bien tu pregunta. Entonces, hasta la unidad 4 ustedes van a avanzar. Cuando ya lleguemos a esa unidad, que debe ser la 5 o la 6, me tengo que fijar, pues yo no tengo memoria, ahí va a estar libro, inventarios y balance. Entonces, nosotros le vamos a decir que estudien ese tema, igual que van a estudiar ahora, y seguramente le vamos a dar algún material para que ustedes reflexionen, vean la diferencia, salte ahí la definición, etcétera, ¿sí? Ya lo vamos a trabajar a eso. Si no lo tenemos... Claro, más que eso, digamos, quería que hicieran más o menos un ejemplo para que te dice, mira, acá el ejemplo, mira, por esto tenés que hacer esto lo hacemos con el cierre de esto. Está bien, bueno, podemos nosotros cuando armemos el material poner eso y pónganle que, bueno, que alguno de tus compañeros puede hablar sobre eso, lo pone, y si no termina de estar en claro, ya lo vemos nosotros, ¿sí? Lo vamos trabajando, pero está bien. Vos, por ejemplo, yo como para darme una idea, ¿vos qué problema tenés? Vos tenés problema con el libro Inventarios y Balance, no lo terminé de comprender. Ese punto lo comprendí y creo que faltaba, creo que tiene errores en la base de vengada, pero ese concepto de perfil Claro, lo pero entiendo, digamos, pero ahí más no me... sí, ¿no? Comprender el rol que tiene el libro, digamos. Claro, sí, Porque nosotros lo hemos visto en realidad. O sea, en la práctica no hemos visto su manejo. En cambio, el libro diario, el mayor, sí. Entonces, podemos poner así preguntas para decir, bueno, ¿cómo se relaciona el libro inventario en función de lo que dice la bibliografía? ¿Sí? Entonces, para que ustedes vayan reflexionando y en el encuentro ahí terminar de pulir la idea. ¿Sí? Cuando ya lleguemos a esa unidad, vamos a hacer eso. ok. Sí, bien. ¿Alguna vez? Es útil esto, ¿ves? Porque uno ahí ve qué problema con devengado. Dice, me pasa lo mismo con ese punto, ¿ves? Sí, no lo terminan de comprender. Está bien. La pregunta, ¿cuál es la unidad más importante? Todas. Son todas son Porque importantes. se van entrelazando. O sea, el conocimiento es así un proceso continuo que no es que uno pasa de un tema al otro. El tema siguiente es un tema que pisa, digamos, al anterior. Se sustenta ahí. ¿Sí? Entonces, todos son importantes. Porque no podemos hablar de la segunda etapa si no está la primera, no podemos hablar de la primera etapa si no están los fundamentos de la contabilidad, si no está la partida doble. Todos son fundamentales. Por eso es que se toma casi una pregunta de cada bolilla, y si falta una, ese examen no aprueba, porque todas son fundamentales. No hay nada que esté de adorno, ¿sí? Se han sacado, las que estaban así medio adorno, que eran de, ¿no? Se lo redujo bastante el programa. Dice, ¿cuántas preguntas van en el examen? Y no sé, no me acuerdo, yo no tengo la memoria, pero creo que son 6 o 7. Antes se hacían más, son 6 o 7, pero son puntuales: libro, inventario, balance, clasificación del activo, que es corriente o no corriente. Son todas cosas que ustedes necesitan después para la profesión, ni siquiera, sí, pero las otras materias también, ¿sí? Así que pero haciendo como nosotros les decimos, digamos, a mí me parece que si van ustedes con el programa punto por punto, de manera consciente, estudiando, viendo qué dice Ostengo, pueden ver los videos si no entienden algo, están los power, y después hacen hincapié así en las grillas de reflexión, y se hacen los test, van a estar bastante cerca, ¿sí? O sea, el tema está en ustedes también, en el esfuerzo que pongan en la lectura, en aprenderse las definiciones. Por ejemplo, libro, inventario y balance se define de una determinada forma, tiene características establecidas por la ley, y eso hay que memorizarse, eso no queda, o sea, memorizarse en el buen sentido, o sea, en saberlo, en entenderlo, pero después también en poder volcarlo en una hoja completo, ¿sí? Porque si yo por ver video y tener una idea me voy a ir así, voy a escribir 2 líneas, seguro que no van a aprobar. Dice, a la hora de analizar las cuentas, en el final se explica
dice, a la hora de analizar las cuentas, ay, no entiendo, ¿cuáles cuentas? Al final debe ser el análisis de cuentas, sí, yo entiendo. Sí, hay que explicar muy detalladamente. Es que en el final, primero que no, no sé, no me acuerdo si, yo creo que sí, yo no me acuerdo ¿Dónde qué desastre. tomaron en el último final al menos? Pero en Análisis de algunos cuentas. sí, y tienen que saber, sí, Explicar lo que ustedes ya saben, si pasaron la parte práctica, van a saber analizar esa cuenta. claro, tiene, Cuándo acá se había, debita, cuándo se acredita, qué saldo tiene, qué representa. cuando veamos ahí creo que la segunda etapa, cuando veamos la parte de cuentas, La cuenta. ahí podemos, Sí. ahí podemos ver eso. ¿Sí? Ya una vez que el análisis de cuentas lo pueden hacer ustedes, lo más fácil. No se preocupen, cuando lleguemos ahí, podemos, lo que podemos hacer es decir, bueno, que ustedes a lo mejor pongan en un foro las inquietudes de las futuras bolillas que vamos a ver. Si vamos a ver, qué sé yo, después la bolilla 5, 6, 7, por decir, le abrimos un foro para que pongan así inquietudes, como decir, bueno, el libro, inventarios y balance, ¿dónde quieren que hagamos hincapié? Claro. Se Eso me puede- ocurre ahora, ¿no? Un foro, ponerle para cada unidad Mm, y que vayan colocando sus preguntas de cada unidad, cosa de tener más organizado. claro, de decir, Van claro, al foro de la unidad 1 y anotan ahí todas las dudas que tengan de la unidad 1, claro, van al foro de la unidad 2 y cosas sí, que nosotros también nos organicemos claro. por De unidad. Está bien, dice, pero a la hora de analizar las va a ser parecido como y lo hace el contador, Mato, o Depende sea, de él. son preguntas, y han visto que son preguntas para reflexionar, ¿no? O sea, les pide una definición y después por qué explique de un ejemplo. Entonces, por eso es que es importante que lo entiendan, porque no es que pide definiciones y ya está. Es la definición y por qué, y explique, y usted qué, y así, ¿sí? Dice, si puede aclarar en este acompañamiento también los incisos que se dan, porque me pasa que hay preguntas cuyos están tan relacionadas que tiendo a responder casi lo mismo. Bueno, sí, ¿ves? Por ejemplo, esa otra inquietud. Decir, por ejemplo, te ha pasado en tal pregunta. ¿En cuál? Pues yo creo que La primera. en la primera Primer será punto debe ser. Betancourt. Te pasó en la primera del activo, la que pregunta del activo, la clasificación. Betancourt, ¿en cuál pregunta te pasó? ¿Con qué tema te pasó? Sí, profe, más que nada en la primera. Bueno, sí, Sí. justo eso yo estaba diciendo. Me pasa que por ahí entiendo la pregunta, la escribo y después voy a la siguiente y ya no sé qué poner porque Sí. siento que la primera estaba relacionada con la segunda y así. Sí, ahí en la primera puede ser Me que se pasa mucho con la primera, sí. Sí, claro, es la clasificación del activo por temporalidad y por liquidez, que como que se quieren parecer, digamos, pero eso hay en la grilla esa de reflexión, está puesto eso así, bueno, entonces ahí ya vamos a dilucidar. Lo del foro les parece bien, bueno, está muy bien. ¿Alguna otra cosa sí ya nos vamos a comer? Sí. ¿En qué fecha del final? Ahí la contadora les ha subido el cronograma. ¿Cuándo era, Lorena? Sí, el examen es del 26 al 30 y generalmente la mesa es el día martes, así que es el 27 de septiembre, si no me El equivoco. 27 de septiembre. Martes 27. Sí. Así que bueno, ¿les parece que vamos haciendo de esa forma? Igual, bueno, iremos corrigiendo al andar, porque esta es la primera vez que lanzamos en este modo. Antes nos juntábamos presencial, después lo dejamos de dar, así que bueno, lo vamos a ir como ajustando. Entonces, digamos, como para definir, va a ser ustedes, fíjense, todos los días, entren un ratito al aula a ver las novedades. Ustedes arranquen estudiando hasta la unidad 4, estudiando conscientemente, con la bibliografía, todo como para el examen, ¿sí? Y ya no vamos a, ¿qué día le viene para que nos juntemos? Tendría que, ya vamos a pensar, porque ustedes tienen clase hasta ahora. Todos pueden, eso vamos a ir viendo. Porque son encuentros cortos, tienen que ser encuentros cortos para que no nos aburramos. Sí. ¿Sí? Porque si no ya es como que ya nadie quiere escuchar. Claro, Como sí. que no, estamos viendo tres nada más acá. Sí. Bueno, me parece que les parece bien el miércoles, este horario. Bueno, esta hora, y vamos a tratar que sea corto, así 40 minutos, que no llegue a la hora, como un intercambio medio rápido, porque Rápido. se va así Si uno, no se aburren, sí. que ya viste uno ya, bueno, así. Profe, Hay uno que tiene clase a esta hora. Sí, decime. a las 9 también podría ser. Sí, profe, de las 9 en adelante.
favor. Yo por mí sí, no sé las otras profesoras, tampoco las Sí. no noche, ¿no? ¿Sí? Morena está No hay problema. acostumbrada. Bien, podría ser a las 9. Y bueno, yo me voy a poner una mordaza, porque yo soy la que hago largas las reuniones. Yo hablo. Entonces, que sea como más, va a ser la moderadora de las otras dos profesoras. O sea, ¿no es cierto? Pero o sea, a mí frénenme, porque yo por ahí, Mariana, vamos a estar sí, me a mutean, las 21. me cortan el micrófono. ¿Sí? Bueno, a las 21. Bueno, entonces en principio ustedes vayan estudiando, ya la vamos a subir a La la 4. grilla con tiempo, pero hagan la conciencia ustedes, se juntan en grupo perfecto, pero cada uno del grupo piense, ¿sí? Y si están estudiando con otros 3 y los otros 3 piensan distinto, bueno, ustedes en su hojita escriben lo que ustedes piensan, porque es para que ustedes se entrenen para el examen, ¿sí? Meta. Bueno, sería todo, daríamos por terminado. Bueno, Nos vemos entonces. Cualquier cosa se la informamos ahí en la página del aula. Entren. y se van a ver los. Sí, sí. Bueno, Hasta luego. Nos vemos, chicos, que estén bien. Gracias. Chao, chicas. nos vemos. Chao. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Ay, lo vamos fletando. Yo no los puedo sacar. Ya lo voy a sacar. Sí, Se están yendo solos. sí, ahí está. No se van cuando hay clases, ¿viste? Chicos, yo mira, 20 Y no minutos. están conectados. Y se nos ha ido 44. Eso hay que medir el tiempo, porque si no, ay, si no es un perno. Quedan 2 todavía. Sí, hay que medir el tiempo.